Todos a la cuarta sección de nuestra serie en estudio, sonará trompeta tras trompeta. Quedamos en la sección anterior en algunas declaraciones de Elena de White respecto al sello escatológico, futuro, cercano, pero no actual. Eventos de los últimos días, página 228. Dice así: todo el que es hijo de Dios, mucha atención a estas citas ahora, para que vean la diferencia de un sello y otro en cuanto al tiempo u ocasión. Todo el que es hijo de Dios recibirá. ¿En qué está eso? Futuro. Todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Pero se puede estar hablando, al referirse a este sello, del que nos dijo en las citas anteriores que Dios ya puso su sello sobre su pueblo. ¿Cómo? ¿Quién puede entender eso así? Todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco, el sello divino. Ojalá sea colocado sobre nuestras frentes. ¿Quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellando a los siervos de Dios en sus frentes? Conflicto de los siglos, 671, dicho en 1911, citado en Eventos de los Últimos Días, página 234. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. ¿Es este mismo sello del que estábamos hablando antes? Que ya está puesto. ¿Cómo? Primeros escritos, página 49. Jesús está en su santo templo y ahora aceptará nuestros sacrificios, nuestras oraciones y la confesión de nuestras faltas y pecados, y perdonará todas las transgresiones de Israel, a fin de que queden borradas antes de salir él del santuario. Entonces los santos y justos seguirán siendo santos y justos, porque todos sus pecados habrán quedado borrados, y ellos recibirán el sello del Dios vivo. Pero quienes sean injustos e impuros seguirán siendo también injustos e impuros, porque ya no habrá en el santuario sacerdote que ofrezca ante el trono del Padre las oraciones, sacrificios y confesiones de ellos. Por lo tanto, lo que deba hacerse para salvar almas de la inminente tormenta de ira ha de ser hecho antes de que Jesús salga del lugar santísimo del santuario celestial. Esta es doctrina fundamental de la iglesia adventista, que el sello escatológico se pone sobre los hijos de Dios, los 144,000, cuando termina el tiempo de gracia. Es decir, la puesta del sello y el fin del tiempo de gracia es el mismo acontecimiento. Con el sellamiento de los 144,000 se da conclusión al tiempo de gracia. ¿Ok? Mismo libro, página 71. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Mensajes selectos, tomo 1, página 76. El análisis de nuestras obras publicadas mostrará nuestra creencia de que los justos vivos recibirán
el sello de Dios antes de la terminación del tiempo de gracia. También que ellos disfrutarán honores especiales en el reino de Dios. Otra vez, es un sello que se recibirá, que está a futuro, que no se ha dado. Testimonios selectos, tomo 1, página 188. Ninguno de nosotros recibirá, de paso, olvidándose del tema de hoy, de las trompetas, esta cita es única para nuestra vida personal. Ninguno de nosotros recibirá, pero no olvide siempre en lo que estamos, a la vez, futuro. Ninguno de nosotros recibirá el sello de Dios mientras en nuestro carácter haya una mancha o suciedad. A nosotros nos incumbe enmendar los defectos de nuestro carácter y limpiar de toda contaminación el templo del alma. Entonces caerá sobre nosotros la lluvia tardía, como la temprana cayó sobre los discípulos el día de Pentecostés. Otra vez, un sello que está a futuro. Mismo libro, páginas 186 y 187. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel 2:1. Cuando llegue este tiempo de angustia, ya estarán decididas todas las causas. Ya no habrá aprobación ni misericordia misericordia para el impenitente. El sello del Dios vivo estará sobre su pueblo. Mismo libro, página 190. Ahora es tiempo de prepararnos. El sello de Dios no señalará jamás una frente impura. Nunca será estampado en la frente de los ambiciosos y mundanos, de los mentirosos e hipócritas. Todos cuantos reciban el sello, noten, todos cuantos reciban, el futuro, reciban el sello, deberán comparecer sin mancha ante Dios como candidatos al cielo. Escudriñad por vosotros mismos las escrituras a fin de comprender la pavorosa solemnidad de la hora presente. Manuscrito 148, 1899, citado en Mensajes Selectos, tomo 3, página 488. Estamos luchando con todas las facultades que Dios nos dio para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo. Estamos procurando su plenitud, conquistando una altura cada vez mayor en procura de la perfección de su carácter. Cuando los siervos de Dios alcancen este punto, serán sellados en sus frentes. El ángel registrador declarará: consumado es. Serán completos en él los que le pertenezcan por creación y por redención. Una última cita. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 72. Cuando se promulgue el decreto. ¿Qué decreto? Se no va a haber un decreto, esa es ley. Se no va a haber un decreto. Cuando se promulgue el decreto y se estampe el sello, su carácter permanecerá puro sin mancha para la eternidad. Esto es a futuro. Síntesis de los argumentos y respuestas a la interpretación de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 a futuro. Argumento número 1. Las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 tienen cumplimiento a futuro porque Elena G. de White las presenta teniendo lugar inmediatamente antes de las copas de la ira de Dios. Respuesta. Las trompetas a las que hace alusión Elena G. de White en la cita utilizada por quienes argumentan lo anterior es referencia a las mismas copas de la ira de Dios, utilizándose el método de la repetición para enfatizar un punto, y no a las trompetas de los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis. Elena de White utiliza el término trompetas en la cita mencionada para hacer referencia a las copas de la ira de Dios. Argumento número 2. Las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 tienen cumplimiento a futuro porque a las 7 copas de la ira de Dios se las llama las últimas o postreras plagas. Respuesta.
hay dos referencias a plagas anteriores a las 7 postreras plagas. Una, las de Egipto, que fueron análogas a las postreras en varios aspectos. Dos, las actuales. Por lo tanto, las plagas que preceden, o que son antes de las postreras, no son referencia a las mencionadas en las trompetas de Apocalipsis 8 y 9, excepto si se las entiende como plagas anteriores a las postreras, pero en su correspondiente cumplimiento histórico en el pasado, y no como inmediatamente anteriores a las copas de la ira de Dios. Argumento número 3. Las trompetas de Apocalipsis 8 y 9 son de cumplimiento a futuro porque se relacionan con el sello de Dios, que es futuro. Respuesta: el sello de Dios mencionado en la quinta trompeta es el sello evangélico y no el sello escatológico. Los que fueron librados de las consecuencias de la quinta trompeta cuando ésta tuvo su cumplimiento en el pasado fueron aquellos que tenían el sello evangélico y no el sello escatológico. Que hay dos sellos es evidente, puesto que tanto la Biblia como los escritos de Elena de White se refieren a un sello ya existente aplicado a personas que ya fueron selladas en el pasado y otras que están siendo en la actualidad, y también hacen referencia a otro sello futuro, evidentemente otro en el sentido de tiempo u ocasión, puesto que este último coincide con el fin del tiempo de gracia, y por lo tanto es un sello que aún no ha tenido lugar, o por lo menos no se ha consumado en su entero significado e implicaciones. A manera de conclusión de las respuestas a los argumentos utilizados en la defensa del cumplimiento a futuro de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9, basada en la declaración de Elena de White en el libro de Eventos de los Últimos Días, sirvan de alguna orientación. Declaraciones de la propia autora de la cita utilizada, en el sentido de que utilizar sus escritos o los de cualquier otro escritor fuera de su contexto equivale a distorsionar el verdadero significado de lo escrito por dicho autor, y que tal actitud no es nada elogiable. Las declaraciones siguientes se aplican tanto a los documentos de los escritos bíblicos como a los de Elena de White, pues todas tienen relación con la importancia de no descontextualizar lo escrito y de respetar la unidad de pensamiento en todos los escritos como un conjunto. Review and Herald, 1908, página 15, volumen 6, artículo 15, volumen 6, página 526. Está citada en Principios Generales de la Interpretación Bíblica, material adicional, del doctor Gerald Hassel, de la página 52. Dice así: la Biblia es su propio intérprete, con bella simplicidad. Una parte se conecta a sí misma con la verdad de otra parte, hasta que la Biblia se une en un entero armonioso. La luz fulgura de un texto para iluminar otra parte de la palabra que parece más oscura. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 560. Haced de la Biblia su propia expositora, reuniendo todo lo que dice acerca de un tema determinado, en diferentes ocasiones y en variadas circunstancias. Primeros Escritos, página 222. Vi que la palabra de Dios en conjunto es una cadena perfecta, de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Manuscrito 22 de 1890, citado en Mensajes Selectos, tomo 3, página 92. Dice: muchos estudian las Escrituras con el propósito de demostrar que sus propias ideas son correctas. Cambian el significado de la palabra de Dios para acomodarlo a sus propias opiniones. Y así hacen lo mismo con los testimonios que Él envía. Citan media frase, dejando afuera la otra mitad, que si se citara, mostraría que su razonamiento es falso. Dios tiene una polémica con los que tergiversan las Escrituras, haciéndolas conformar con sus ideas preconcebidas. Esta cita es seria.
Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, página 576. Dice: con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de la Sagrada Escritura aislados del contexto. No citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea, y dejan la segunda mitad que quizá hubiese probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin hilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Otros, dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las Escrituras y los interpretan según su capricho, sin parar mientes en la Escritura o en que la Escritura declara ser su propio intérprete, y luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. Siempre que uno se da al estudio de las Escrituras sin estar animado de un espíritu de oración y humildad, susceptible de recibir enseñanza, los pasajes más claros y sencillos como los más difíciles serán desviados de su verdadero significado. Una última interrogante puede estar quedando en la mente de algunos en relación a la declaración básica en análisis en este estudio: ¿sonará trompeta tras trompeta? La pregunta es: ¿por qué se dice sonará? ¿En qué sentido van a sonar las últimas 7 plagas? Entonces, esto se puede entender fácilmente si nos remontamos por un momento a la ocasión en la que fueron derramadas las plagas de Egipto, y basados en el mismo principio de la analogía ya mencionado. Antes de que cada plaga de Egipto fuera derramada, era anunciada. En palabras de Elena G. de White, La historia de la redención, capítulo 15, página 121. Las plagas eran anunciadas de antemano para que nadie pudiera decir que se habían producido por casualidad. El Señor demostró a los egipcios que toda la tierra estaba a las órdenes del Dios de los hebreos, que el trueno, el granizo, la tormenta obedecían su voz. Faraón, el orgulloso rey que preguntó en cierta ocasión: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Sigue diciendo más cosas ahí de Faraón. Tenía que ver el poder de Dios. Pero dice ella que cada plaga era anunciada de antemano. Cada una. Cada plaga, ¿ok? Moisés y Aarón. Mismo libro, página 122. Moisés y Aarón describieron a Faraón la naturaleza de cada plaga que sobrevendría si no quería dejar ir a Israel. ¿Cuántas había que tendrían que ser anunciadas? Cada una. Y ser anunciada significa sonarla. Moisés y Aarón describieron a Faraón la naturaleza de cada plaga que sobrevendría si no quería dejar salir a Israel. Cada vez esas plagas sobrevinieron exactamente como se las había predicho. No obstante, el rey no quiso ceder. Entonces cada plaga fue anunciada. Nótese aquí en estas citas el énfasis con el que se hace alusión a cada plaga que sobrevendría. Es decir, cada una era anunciada de antemano, una tras otra. ¿Eso le suena parecido a alguna declaración de Elena G. de White respecto a las plagas postreras? Sonará trompeta tras trompeta. Preguntas, que aquí terminé yo. Mi respuesta a los argumentos de quienes defienden las plagas, las trompetas de Apocalipsis 8 y 9, o las presentan a futuro y literales. Esta es una respuesta breve. A su momento estará preparándose un material más amplio, pero para que tengan algo en que basar su estudio sobre esta respuesta. Este material está disponible para los que tengan interés. También los
amigos y hermanos que puedan mirarnos por el video en internet. El material escrito exactamente el mismo del video. Lo único que he hecho es poner el material de este servidor por escrito en palabras. Es exactamente el mismo video, con una que otra palabra además, pero está disponible también. Preguntas, inquietudes, si no quedamos por aquí en esta respuesta. ¿No hay? Repito, el propósito de este estudio, de esta respuesta, es que los estudiosos de las profecías tengan algún material a su mano a manera de respuesta o de análisis de la posición que hace algún tiempo atrás ha sido expuesta en relación al cumplimiento futuro literal de las trompetas de Apocalipsis 8 y 9, que consideramos una exposición descontextualizada por basarse en una declaración de Elena G. de White con la que se pretende apoyar dicha posición, pero que al hacerlo se saca dicha declaración de ella del contexto en el que fue escrita la cita, porque el contexto en el que fue escrita las trompetas hacen alusión a las 7 últimas plagas y no a las trompetas de Apocalipsis 8. Dios les bendiga mucho, un placer estar con ustedes hasta acá, hasta la próxima ocasión que podamos ver.